Desafortunadamente, el cáncer de ovario suele diagnosticarse en etapas ya avanzadas debido a que da pocos síntomas al inicio. Así es, entre más rápido se detecta y trata el cáncer ovárico, es mejor la probabilidad de recuperación. Sin embargo, el cáncer ovárico, como dice Diana, es difícil de detectar temprano. Muchas veces las mujeres con cáncer de ovario no tienen síntomas o tienen síntomas muy suaves hasta que la enfermedad está en una fase muy avanzada. Juan José Alvarado tiene más información. Se le considera una enfermedad silenciosa y altamente agresiva. Es el cáncer de ovario, un tipo de neoplasia que afecta al 4% de las pacientes de estos padecimientos en México, cifra muy por debajo del cáncer de mama o el cérvico-uterino, pero que es más agresivo. A esta enfermedad se le considera como silenciosa porque en la mayoría de los casos no genera síntomas. Por ello, cuando aparecen signos como hemorragias vaginales, dolor en el abdomen o en la espalda, así como náuseas, vómitos y pérdida de peso, el cáncer ya se extendió a otros órganos. La detección tardía sumada a su agresividad provoca que sea uno de los tipos de cáncer con mayores índices de mortalidad. El cáncer de ovario aparece por lo general después de los 40 años, pero también puede afectar a pacientes de menor edad. Aunque no se conocen con precisión sus causas, se considera que entre los factores que favorecen su aparición se encuentran los antecedentes familiares de algún tipo de cáncer y el no haber tenido embarazos, informó Juan José Alvarado. Para hablar del cáncer de ovario, damos la más cordial bienvenida en respuesta oportuna a la doctora Laura Limón Luque, ginecobstetra. Doctora, bienvenida, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, bien. Y también está con nosotros el doctor Miguel Ángel López Valle, gineco-oncólogo del Hospital General de Zona número 4 del Instituto Mexicano del Seguro Social. Bienvenido, doctor, gracias por estar aquí. Gracias, Jan. Marta, gracias por la invitación. Gracias, bienvenidos. ¿Cómo se va a detectar el cáncer de ovario? No hay síntomas, como se mencionaba, muchas veces no hay síntomas, pero ¿cómo se puede detectar? ¿Cómo lo van a ver ustedes? Número uno, tenemos que pensar en él. Conocer lo normal para poder detectar conocer lo normal para poder detectar lo anormal. La mujer muchas veces desconoce cómo está conformada, cuáles son sus órganos internos. El varón tiene el testículo en posición externa, las mujeres tenemos el ovario dentro de la cavidad uterina. Por lo mismo, es muy difícil explorarlo dentro de la pelvis. Dentro de la cavidad abdominal, perdón, no cavidad uterina, perdón. Por lo mismo, tenemos que pensar en él. ¿Cómo detectarlo oportunamente? Si está funcionando bien o mal. La menstruación es un espejo fiel de la función ovárica. Si la menstruación es regular, inicia en forma oportuna alrededor de los 13, 14 años y termina alrededor de los 45, 47 años con la menopausia, es normal. Si llega puntualmente cada 28 a 30 días, dura entre 3 a 7 días, sin dolor, esto es normal. Muchas veces las mujeres nos acostumbramos a tener dolor. Y la niña cuando va a menstruar le pregunta a su mamá o a su tía y le dice, cuando yo regle voy a tener dolor, o si tiene dolor ni siquiera le dice a su mamá, mamá, tengo dolor. A medida que avanza el tiempo, el ovario va cambiando su función. Sin embargo, el riesgo de un cáncer de ovario está latente desde que nace la niña. Muchas veces en la niña, ya sea una bebé o una infante, una niña más crecida, muchas veces solamente se presenta dolor abdominal o la madre palpa una masa, una bola. Motivo para ir al pediatra, preguntar, saber si esto es normal o anormal. Cuando la niña crece, obviamente tiene que pasar de la etapa de niña a mujer y esto se llama pubertad o inicio de la adolescencia. Hay tumores de ovario que se manifiestan durante esta edad, la adolescencia, o hay niñas que presentan prematuramente el inicio de la menstruación o menarca, como se llama, es una fecha, y este inicio de la menstruación se predice un año antes. Cuando la madre, la tía, la abuela ve que la niña empieza a desarrollar
empieza a formar el botón mamario, empieza a tener caracteres femeninos, tiene que pensar que próximamente tendrá su menstruación alrededor de un año. Deben tener en cuenta que los dolores en la menstruación también se puede ver a endometriosis o otras cosas. Justamente para concentrarnos en el cáncer de ovario, ¿qué es lo que pasa en los ovarios? ¿Qué es lo que está cambiando y cómo lo van a detectar los médicos? ¿Qué es lo que está cambiando? Bueno, número uno, el examen pélvico, el examen ginecológico de prevención en México, en el país, no hay una cultura de prevención. Y generalmente se va al médico cuando ya hay algún problema desarrollado o bien establecido. Un chequeo anual mínimo, idealmente cada 6 meses, es de gran utilidad. En la niña, obviamente, bueno, la palpación del abdomen con el pediatra. En la mujer que ya ha iniciado una vida sexual, la exploración de la pelvis a través de la vagina, palpando el médico con las 2 manos para poder palpar el tamaño del útero o la presencia con normalidad o anormalidad del ovario. Ahora, hay marcadores asociados que benefician o ayudan mucho la evaluación del ovario y el útero, que sería, uno, el ultrasonido, idealmente transvaginal, y poner también la función del Doppler para saber si la vascularidad del ovario es normal o anormal, e idealmente que este sea transvaginal, porque el transductor queda en la vagina y queda muchísimo más cerca del ovario. Entonces, este examen anual es muy útil. Si hay algún factor de riesgo en la familia, en rama directa, madre, o sea, línea inmediata, madre, hermanas, tías, abuelas, hay que pensar y adelantarnos pidiendo marcadores tumorales. Doctor López, ¿qué es el cáncer de ovario? Para empezar, defínanos, por favor, explíquenos, ya nos explicó la doctora muy atinadamente la función del ovario, que es esta producción de hormonas femeninas. ¿Dónde, en qué parte del ovario suele presentarse el cáncer con mayor frecuencia y cuáles son los factores de riesgo para el desarrollo de cáncer de ovario? Ok, el cáncer de ovario, obviamente, como lo menciona el nombre, es una neoplasia. Dentro de los cánceres que se registran en México, ocupa el 3er lugar. Se origina en el ovario, generalmente en la capa externa, lo que viene en la capa de la teca, lo que se conoce, pero obviamente, y dependiendo a la edad a la que se presenta el cáncer, como lo ha mencionado la doctora, se puede presentar a extremos de la vida. Es más común después de los 40 años, pero también se puede presentar en niñas de 11, 12 años, y obviamente ahí se va a generar en las capas germinales, en la capa más interna o en los cordones sexuales, que es otro sitio frecuente de los tumores de ovario. El más común es en la serosa, es la parte que recubre el ovario, y de ahí el crecimiento y la forma de diseminación. Por eso hay que estar muy pendientes. El ovario, el cáncer ginecológico que más fatalidad tiene es el cáncer de ovario. ¿Por qué? Porque desafortunadamente su detección es en etapa tardía. ¿Por qué es en etapa tardía? Los síntomas pueden ser muy vagos. Como lo pueden ver en el diagrama, el tumor se puede localizar, se forma en el ovario y tiene un hueco amplio donde el tumor se puede localizar, y por lo tanto los síntomas pueden ser muy vagos, inespecíficos, y realmente cuando se presentan son etapas tardías. ¿Cuáles son los principales síntomas y a los que la mujer después de los 40 años de preferencia tiene que estar atenta? Síntomas gastrointestinales. ¿Qué refiere realmente la mujer cuando tiene un tumor de ovario? 1, distensión abdominal. Menciona que realmente o que últimamente ha cambiado el hábito intestinal. Puede referir estreñimiento por compresión de ese tumor hacia la parte intestinal, hacia el ciego, que es la parte final prácticamente del intestino. Puede mencionar ya también que come y se llena muy rápido a diferencia de otros días. Puede mencionar datos muy compatibles a lo que es la colitis, el tipo colon irritable. Por lo tanto, una mujer tiene que ser valorada. ¿Cómo tiene que ser valorada? Hoy tenemos muchas herramientas. Tenemos la ultrasonografía, que la ultrasonografía afortunadamente ha avanzado, y tenemos datos ultrasonográficos muy precisos para pensar si ese tumor puede ser benigno o maligno, porque también es cierto, el ovario es un órgano que es quístico. No todos los quistes vamos a pensar, vamos a sospechar que es cáncer. Hay ciertos criterios ya ultrasonográficos bien definidos, tenemos marcadores bioquímicos que también estos los vamos a pedir dependiendo a la edad que tenga la paciente.
¿Cuáles son los factores de riesgo, doctor? Los factores de riesgo más importantes obviamente viene siendo el genético. El antecedente de haber tenido algún familiar directo o de segunda línea con cáncer, es decir, la madre tuvo cáncer de ovario, tuvo cáncer de mama, son los que más relación tiene. Pero desafortunadamente, al igual que el resto de los cánceres ginecológicos, la mayoría de los cánceres no tiene un factor genético como tal establecido. La mayoría se manifiesta de novo. Nosotros los que vemos solamente menos del 15% tiene antecedente de la madre, o tiene antecedente de la hermana, o tiene antecedente de la tía. Por lo tanto, hay que pensar en todo el mundo. Hay que pensar, obviamente, para que se desarrolle un efecto neoplásico, tiene que haber alguna alteración genética para que este se lleve a cabo. ¿Factores externos como, por ejemplo, la estimulación ovárica para la reproducción asistida pueden influir como factor? Por supuesto, está documentado que los medicamentos que llegamos a utilizar en ocasiones para hacer una estimulación ovárica conllevan a mayor riesgo. Como también tenemos medicamentos que nos pueden disminuir este riesgo, como el uso de anticonceptivos. El uso de anticonceptivos por más de 5 años continuos disminuye de forma significativa el riesgo. ¿Qué otra conducta es un factor de riesgo y que muchas veces se hace en la vida diaria? Cuando nosotros operamos pelvis, hay que quitar el talco de los guantes. Está documentado que el talco directo en la colocación de esos órganos puede ser un factor de riesgo para procesos oncológicos a nivel de ovario. Y por ejemplo, ¿se puede afectar los 2 ovarios, nada más uno? ¿Qué es lo más común? Depende el tipo de tumor. Hay tumores que sí tienen predilección por afectar los 2 ovarios, hay ciertos tipos de tumor que nada más afecta a uno. Obviamente eso también va con etapa. En un inicio, y sobre todo el seroso, que es el más común, enfoquémonos a este tumor, al principio afecta solamente un ovario, y de ahí se puede diseminar por 3 vías. La más común, por una vía transelómica, es decir, las células que van soltando el ovario a diario y que viajan con el líquido peritoneal que todos producimos, eso va haciendo el implante no solo en el ovario contralateral, también en el útero, hace un implante nasalpinge, hace un implante en el intestino, hace un implante en la parte la parte superior. Es por esto que una vez que nosotros detectamos que la mayoría de las veces puede ser así, como un hallazgo incidental, un cáncer de ovario, tiene que estar el personal capacitado en hacer un tipo de tapificación correcta, porque esto va a depender el tratamiento oportuno y de esto depende la sobrevida de la paciente. Claro. Doctora, nos preguntan a través de Twitter si la poliquistosis ovárica puede desencadenar un cáncer de ovario. Bueno, es importante pensar en ella y hacer un diagnóstico diferencial, ya que muchas veces una manifestación de un tumor ovárico son los cambios hormonales, porque hay tumores que producen hormonas y sobre todo la producción de andrógenos, que es una hormona básicamente masculina. Sin embargo, las mujeres tenemos un poquito de andrógenos. Entonces, en el ovario poliquístico hay ciclos irregulares. La mujer puede tener periodos sin menstruar o no puede predecir su menstruación. También puede haber vello, ya sea facial, en el cuerpo, en el pecho, en los pezones, tendencia a subir de peso, y muchas veces se quedan con este diagnóstico. Sin embargo, podría ser una manifestación de algún tumor productor de hormonas en el ovario. Pero la poliquistosis ovárica en sí, ya una vez diagnosticada y confirmada, ¿predispone al cáncer de ovario o no? Si el quiste es de contenido líquido, seroso, no predispone, porque hay muchos quistes ováricos funcionales que desaparecen espontáneamente, o dependiendo del tamaño, si este crece mucho, puede generar torsión o tener una ruptura, pero no predispone per se. Tenemos una pregunta del público. Dice, mi hija desde los 10 años ha tenido sangrado muy abundante, con retraso. Ahora tiene 26 años y no se ha podido embarazar y sigue igual. ¿Puede ser cáncer de ovario? Se tiene que analizar. Sí, tiene que revisarse. Fondo, ¿no? Afortunadamente, el cáncer de ovario en etapas antes de los 40 o en etapa media reproductiva es complicado. Aquí sí podrá tratarse más del ovario poliquístico, la pregunta que se haría. A mí me gustaría andar un poquito más en el ovario poliquístico como tal, per se. Hay 2 enfoques a los que hay que dar el tratamiento. Uno, la fertilidad. Muchas veces la paciente tiene ciclos anovulatorios y por lo tanto no puede haber fertilidad. Y lo más importante es que cuando una vez el folículo se rompe, forma una sustancia en el ovario que se llama cuerpo amarillo. Ese cuerpo amarillo produce una sustancia que se llama progesterona, que es la parte contrarreguladora del estrógeno, que es la hormona femenina. El estrógeno está bien documentado que tiene un efecto
por así decirlo, de replicación celular. Obviamente el estrógeno estimula muchos órganos. De entre los órganos que llega a estimular es el útero. Y por lo tanto, ¿qué pasa si yo únicamente tengo estimulación del estrógeno dentro del útero, de la capa más interna que se llama endometrio, y no estoy teniendo la parte contrarregulada de la progesterona? Ahí sí me puede conllevar a una mayor predisposición no de cáncer de ovario, pero sí de cáncer de endometrio. Hay que tenerle mucho cuidado a los ciclos anovulatorios. Aquella paciente que menciona que durante toda su etapa fértil pasaba 3, 6, 9 meses o hasta un año sin menstruar, porque o bien, si no decide en ese momento la reproducción, sí hay que cuidarle que menstrue cada mes, porque entonces le puede conllevar a mayor riesgo de cáncer de endometrio. Hay que tener cuidado en ese aspecto. Claro. ¿Cuál es el manejo de una paciente con cáncer de ovario? Obviamente depende de la etapa en la que se encuentra al momento del diagnóstico. Lo primero que hay que hacer es etapificar, tener el diagnóstico, y eso se hace por método quirúrgico. Hoy por hoy los estudios, hay dos vías: la vía laparoscópica, en la que se colocan tubitos, y la vía abdominal, en la que se tiene que abrir, hacer una laparotomía y hacer una exploración adecuada. El mejor beneficio, obviamente sí es dependiendo de la etapa. Como estamos hablando que este cáncer se diagnostica principalmente en etapas tardías, sí hay que hacer una incisión, eso se llama laparotomía, en la cual tenemos que quitar el tumor, el que está afectado. Aquí sí depende mucho la reproducción y de las zonas que están afectadas. Tenemos que quitar todas las partes que están afectadas, principalmente si ya no hay fertilidad, si ya no hay deseo de fertilidad, ambos ovarios, ambas trompas, útero, hacer una etapificación de los ganglios que están en la pelvis, de los ganglios que están más arriba cerca de la aorta, del apéndice, de una sustancia que es como el gendarme, como el que cuida la cavidad abdominal, que se llama peritoneo, por lo que hemos comentado, por la vía de diseminación. El cáncer de ovario se puede diseminar por 3 vías: la transcelómica, que es la escamación, la que es sanguínea, y por los ganglios linfáticos. Obviamente, teniendo esta información, aquí no solamente etapificamos, sino que curamos, quitamos el tumor, quitamos todas las zonas que pueden estar afectadas, y esto va a conllevar muchas veces a un tratamiento complementario que es la quimioterapia, para que podamos mejorar el pronóstico de vida de este tipo de paciente. Entonces, el tratamiento fundamental va hacia el aspecto quirúrgico y hacia la parte médica, que es la quimioterapia. Así es. Pues, doctora Limón, doctor López, muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes por la invitación. Marta, muchas gracias. Y bueno, sobre el cáncer de ovario tenemos la respuesta digital con Daniel Escalante. El cáncer de ovario, como muchos otros tipos de cáncer, puede ser curado si se detecta a tiempo, por lo cual en la respuesta digital de hoy te brindaremos los recursos informativos que necesitas para un pronto diagnóstico. Cancer.net es un sitio web con información aprobada por la Sociedad Americana de Oncología Clínica. En este sitio vas a poder consultar la información disponible sobre cáncer de ovario. Consulta el historial de archivos médicos, así como los artículos relacionados para obtener todos los datos posibles sobre esta enfermedad. Geosalud.com contiene una nota extensa elaborada en formato de pregunta y respuesta sobre el cáncer de ovario. Consulta la sintomatología, las causas, el diagnóstico y los tratamientos, así como la sección destinada al cáncer. Vamos a un corte comercial y regresamos aquí a Respuesta Oportuna.